Compañeros, profesora, buenas noches. Mi nombre es Diego Alejandro Peña, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la modalidad virtual de la Andina. El día de hoy vengo a hablarles sobre el teorema de Green y sus aplicaciones. Vamos a iniciar con un poco de la historia del teorema de Green, la cual data del año 1828, cuando el matemático de origen inglés George Green publicó un ensayo sobre la aplicación del análisis matemático a las teorías de la electricidad y el magnetismo. ¿Qué es en sí el teorema de Green? Es un método de cálculo utilizado para relacionar integrales de línea con integrales dobles de área o superficie. Las funciones implicadas deben estar denotadas como campos vectoriales y definidas dentro de una curva cerrada simple o la trayectoria C. La expresión del teorema de Green es la siguiente. Integral de la curva cerrada o la trayectoria C, que denominamos, de P con relación a de X más Q con relación a de Y, es igual a la integral doble en el área de la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de X menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Y. Todo esto por dx de Y. Algunas de sus aplicaciones son las siguientes. El trabajo mecánico realizado por una fuerza F a través de una trayectoria de curva cerrada C se puede desarrollar por una integral de línea que se expresa en una integral doble de área. ¿Cómo podemos identificar eso en la expresión de nuestro teorema? Pues nuestra fuerza principal, nuestra fuerza estará dada por una función que va a tener esta forma, P de X más Q de Y. Y la trayectoria C, pues va a ser esta integral de curva cerrada o de trayectoria C. ¿Cómo la vamos a expresar en una integral de línea, de una integral doble de área-superficie? Pues la vamos a igualar de esta manera. Entonces la vamos a igualar a la integral doble en el área de la derivada parcial de Q sobre la derivada parcial de X menos la derivada parcial de P sobre la derivada parcial de Y, todo esto por dx de Y. Otra aplicación pueden ser los momentos de inercia de muchos cuerpos sometidos a fuerzas externas en diferentes puntos de aplicación. También responden a integrales de línea desarrollables con el teorema de Green. Para finalizar, podemos decir que el teorema de Green facilita la aplicación y definición de zonas vectoriales que están encerradas o están envueltas en una región según su trayectoria, principalmente cuando son curvas cerradas. Espero que sea de su agrado el presente video y que sirva como método de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión. Hola a todos compañeros, maestra, mi nombre es Harold Salazar Martínez, estudiante de la Fundación Universitaria del Área Andina, Ingeniería de Sistemas, carrera a distancia, y les vengo a presentar el teorema de Gauss y sus aplicaciones. El teorema de Gauss, también conocida como la ley de Gauss, fue enunciado por el matemático alemán Carl Friedrich Gauss, 1777-1855. Determinó una relación entre el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada y la carga eléctrica que se encuentra en su interior. El teorema de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga neta situada en su interior, dividida por la constante dieléctrica del medio, donde podemos definir que la parametrización de E es igual a la integral cerrada de S por el producto de E por ds es igual a Q sobre epsilon. Si observamos con atención, podemos deducir de la expresión anterior que el flujo eléctrico no depende de la superficie cerrada, tan solo de la carga interna y de la constante dieléctrica del medio. En muchas ocasiones suele ser más sencillo utilizar el teorema de Gauss sobre el flujo eléctrico. Para cualquier tipo de superficie aplicamos esta expresión.
La parametrización de E es igual a la integral cerrada de S por el producto de E por ds. Entonces el valor que obtenemos se iguala al teorema de Gauss de la siguiente manera. La parametrización de E es igual a Q sobre el epsilon. Y por último, ya para concretar, el teorema de Gauss se puede aplicar en los siguientes casos. En el campo creado por una esfera uniformemente cargada, en el campo creado por una lámina plana uniformemente cargada y en el campo creado por un hilo cargado uniformemente. Muchas gracias a todos. Buenas noches, tutora, compañeros. Mi nombre es Andrés Posada. Soy estudiante de la Fundación del Área Andina, Ingeniería en Sistemas. El día de hoy hablaremos del teorema de Stokes y sus aplicaciones en la ingeniería. Introducción al teorema de Stokes. El teorema de Stokes establece la relación que existe entre una integral de línea con una integral de superficie. Además, este teorema generaliza varios teoremas de cálculo vectorial. Se nombra así por el ingeniero George Gabriel Stokes, y a pesar que no fue la primera formulación conocida sobre el teorema, porque la primera la hizo el señor William Thomson, al parecer la correspondencia que él mantuvo con Stokes fue fecha del 2 de julio de 1850. Fórmula del teorema de Stokes. Tenemos la fórmula, tenemos la curva de la frontera cerrada o simple. Tenemos la suave o la derivada continua de nuestra fórmula. Tenemos la integral de rotación y tenemos nuestro vector normal de superficie. Para dar solución a un teorema de Stokes tenemos que tener algo claro. La curva de frontera o simple siempre debe terminar y comenzar en el mismo lugar, como vemos en la gráfica, generando así una circunferencia. Ese es uno de los primeros requisitos para desarrollar una gráfica de teorema de Stokes. La segunda es que no tienen que haber ninguna interrupción en el cuerpo del cilindro, como lo vemos en la gráfica. Aplicaciones del teorema de Stokes en la ingeniería. El teorema de Stokes nos sirve para hallar la integral de línea, que es uno de los mayores problemas en integrales cerradas de tiempo. Otra de las aplicaciones es la medición de materiales, es decir, la densidad. Y también tenemos la medición de campos cilíndricos. Esas son las aplicaciones más frecuentes sobre el teorema de Stokes en la ingeniería.